Cuando comenzamos a leer en Génesis, vamos a encontrar que en el principio, desde el capítulo 1, nos vamos a encontrar con la creación. En el principio, Dios hace, Dios crea los cielos y la tierra. Dios crea al hombre, los animales. Dice que todo lo que estaba vacío, Él lo llena. Todo lo que estaba desordenado, Él lo ordena. Amén. Ahora crea al hombre y lo pone en el huerto del Edén. El hombre desobedece y a través de la desobediencia viene el pecado, viene la caída. Pero a través de la caída también hay una promesa. Había una promesa de aquel que iba a venir de la simiente de la mujer, que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Hay una promesa que se llevaría ¿a dónde? A la cruz. Había uno que había de venir, que hacía parte de la promesa, que en la cruz le aplastaría la cabeza al diablo. Acompáñeme en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 41, y lo leemos hasta el 44. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a ¿qué? Diga conmigo, a llorar, diciendo: ¿cómo quisiera que hoy tú entre todos los pueblos entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado, repita conmigo, tarde. Y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados, que te aplastarán contra el suelo, y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en el lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Y quizás cuando leemos esta palabra no vivimos ese momento que estaba viviendo Jesús. Dice que al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. Quizás muchos ponen su mirada en aquel que viene en el asno, en aquel que viene en el burro. Colocan su mirada en los trapos, en los mantos tirados para que pase. Pero no están viendo, no están notando. Y es que cuando él se acerca a Jerusalén, ¿qué es lo que él hace? Dice que él lloró porque sabía lo que había de acontecer con Jerusalén. Lo que está pasando en ese momento no nos deja adentrarnos de ese lloro de Jesús, de sus lágrimas, lo que él siente en ese momento, su dolor hacia Jerusalén. Había un dolor en Jesús, que su expresión son unas lágrimas. Miremos algunos o mostremos algunos aspectos de lo que hemos leído. Y es que primeramente quien entra a Jerusalén es Jesús. Lucas capítulo 19 versículo 38 dice: bendiciones al rey que viene en el nombre de ¿quién? O sea, no estaba entrando cualquiera persona a Jerusalén. Dice que estaba entrando ¿quién? El rey que viene en el nombre del Señor. Pero mira lo que dice: paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Dios determinó que Jesús era el rey. Para que no nos quede duda de quién entró montado en ese asno. Salmo capítulo 2 versículo 6 al 11. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. De este mismo modo y de esta misma manera fue anunciado a María. Lucas capítulo 1 versículo 31 dice: este será grande y será hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Juan capítulo 1 versículo 1. Aquel que entraba sobre un asno tenía todos los derechos al trono como hijo, humanamente hablando, adoptado por José, que descendía de David. Juan capítulo 1 versículo 1 dice: pero no es un rey humano, es un rey ¿cómo? Divino.
En el principio, la palabra existía. Cuando dice que Dios creó, o sea, Dios crea al hombre, la creación va determinada su palabra. Dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. O sea, en el principio era el Hijo de Dios, Jesús. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Por lo tanto, es el que tiene toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Mateo capítulo 28, versículo 18. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y ¿dónde? Y en la tierra. Aún el apóstol Pablo hace referencia y dice en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese o declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Aleluya. Un rey escogido y hacía parte de una promesa que Dios había dado, que había de venir un redentor, había de venir uno que iba a traer paz, consolación por medio de su sangre, por medio de lo que él iba a hacer en la cruz. Quien entra a Jerusalén es el enviado de Dios, y eso nos tiene que dar a nosotros en duda, con una misión redentora. Quien entra a Jerusalén, además, es el Rey Salvador. Vamos a Lucas capítulo 19, versículo 10. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban como perdidos. ¿Va entrando quién? El Salvador. Había de venir uno que humanamente iba a estar, pero que era divino, era celestial. Jesús de Nazaret. Jesús venía para hacer la obra de salvación determinada por Dios. ¿Desde cuándo? Desde la creación. Había una promesa de Dios para su pueblo. Él nos iba a hacer libres, el que nos iba a salvar, el que nos iba a rescatar y que nos iba a comprar con un precio de sangre. Jesús, su Hijo. El que estaban esperando, el que vino, el que hizo la obra redentora, pero no creyeron en Él. Lo mataron, lo cuestionaron, hablaron de Él, lo maltrataron, pero ante todo no creyeron en el Hijo de Dios. No creyeron en sus promesas, no creyeron en lo que Él hizo, en lo que hacía a través de los milagros. Se les fue más fácil creer en Belcebú, en el diablo, que en Jesús, el Hijo de Dios. Hacía milagros, sanidades, prodigios. ¿Y qué decían? De que este hace milagros por Belcebú, por el diablo. O sea, le creía más al diablo que a Dios. El camino de acceso a Dios está abierto a través de Cristo. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 16: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Porque Jesús, el Hijo de Dios, es el único camino, verdad y la vida, y el único intercesor entre el hombre y Dios se llama Jesucristo. No se llama María, no se llama Pedro, no se llama Juan, se llama Jesús de Nazaret, el que murió y resucitó al tercer día. En Lucas capítulo 19, versículo 11, dice que oyendo ellos estas cosas, ¿quiénes? Los discípulos. Prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban, escuche esto, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaba inmediatamente. Diga conmigo, había un error en relación con el reino en los discípulos. Y fue que ellos dijeron, ¿qué dijeron? Que ellos pensaron que el reino de Dios se iba a manifestar inmediatamente. Diga conmigo, la salvación es el verdadero camino al reino de Dios. Ellos esperaban que el reino de Dios se acercara, que vinieran. Ellos suponían y ellos pensaban, pero antes de llegar o antes de que nosotros lleguemos al reino de Dios, primero tiene que haber en nosotros salvación.
Colosenses capítulo 1 versículo 13. El cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, que es a través de la salvación. Usted quiere, hermano, ser parte del reino de Dios. Para usted entrar al reino de Dios, mente tiene que ser salvo. Misión de servicio que se le había encomendado a Jesús como siervo. El verbo se hace carne y está en este mundo. Sufre, vive quizás lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Dios se hace carne a través de ¿quién? De su Hijo. Y viene a este mundo y sufre por nosotros. ¿Dónde estaban aquellos que le seguían? ¿Dónde estaban las multitudes a donde él iba, que siempre iban con él? Muchos se escondieron. Y aún uno de sus discípulos lo negó 3 veces. Nosotros hablando humanamente, cuando él lo necesitaba. Pero él no necesitaba, porque él vino a que la palabra se cumpliera. Y si Jesús, siendo Jesús, el Hijo de Dios, hubiese querido, ángeles estaban preparados para descender y ayudarlo. Y eso era lo que esperaba Satanás, que en cualquier momento él renunciara, en cualquier momento él dejara de hacer la voluntad de Dios. Cuando fue llevado al desierto, ¿qué le ofreció Satanás? Pero mire lo que le dijo: tírate, si tú eres hijo de Dios, tírate. ¿Que vendrán qué? Ángeles, ¿sí o no? ¿Cierto que él sabía? Sabía que en cualquier momento, ahí estaban ángeles preparados, hermano, para que cuando él quisiera, pero no. Él vino como siervo, se hizo siervo a cumplir una promesa, a dar la vida por los hombres. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando su forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó, hasta lo sumó, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Él tenía claro lo que vino a hacer al mundo. Lo tuvo claro. Y no se desconcentró de lo que fue enviado a hacer. Sobre todo fue obediente. Si ustedes pueden ver en el Antiguo Testamento, se habla en Éxodo de Israel. Israel era un pueblo desobediente, y que gracias a la desobediencia demoró ¿cuántos años en el desierto? ¿Cuánto? Dígalo fuerte, 40 años en el desierto. Fácilmente el pueblo de Israel hubiese llegado a Canaán, a la tierra prometida, si hubiese pasado derecho. Pero Dios lo puso a dar, o lo puso a caminar un extremo más largo. ¿Sabe por qué? Porque no estaba preparado para enfrentarse a los enemigos que había en el camino hacia Canaán. Primeramente tenía que tratar con el pueblo de Israel. Tenía que tratarlo, fortalecerlo, para él poderse enfrentar a sus enemigos. Pero por 40 años demoró en el desierto por la desobediencia. Y si usted ve, Jesús, Dios lo envía al mundo a hacer lo que el pueblo de Israel, o lo que Israel no pudo hacer. ¿Qué hizo Jesús? Dice que él fue al desierto, pero él obedeció. ¿Y cuánto demoró Jesús en el desierto? Los 40 días. ¿Por qué? Porque él obedeció. En la obediencia está la bendición. Tú comiences a caminar en la verdad, en obediencia, y que Dios te comience a bendecir espiritualmente, y que a través de ti Dios pueda hacer su obra en los demás. Amén. Nadie puede imaginar una dimensión de amor tan grande
o un amor semejante, pero lo miramos en la angustia, en lo que Jesús sintió en Getsemaní. Lucas capítulo 22, versículo 44, donde el Señor está agonizando, y escuche esto, y estando en agonía, ¿qué hacía Él? Él oraba porque estaba ¿en qué? En agonía. Pero dice que oraba más intensamente. Y escuche esto, hermano. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mientras decía, si es posible, pasa de mí esta copa amarga, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando tenemos en mente o en nuestro corazón que diariamente vivimos con un propósito divino, cuando estamos enfocados en una visión y una misión celestial, aunque estemos viviendo momentos difíciles, momentos de aflicción, oramos al Señor y lo hacemos como Cristo nos deja como ejemplo. Señor, aunque sea duro, aunque sea doloroso, aunque esté viviendo un momento de aflicción, un momento de prueba, yo sé que mi Redentor vive y me levantará. Pero Señor, no permitas que se haga mi voluntad, sino la tuya. Pasa de mí esta copa amarga. Pasa de mí este momento de aflicción. Pasa de mí este momento difícil. Pasa de mí, Señor, este momento de prueba. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Que aunque no entendamos lo que estamos viviendo, siempre su palabra dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudarán o nos ayudan para bien. Pero solamente a los que aman a Dios. Cristo amaba a su Padre. Cristo amaba a la humanidad. Cristo murió. Aleluya. Y nuestra referencia de amor lo encontramos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. La obra del servicio es observante en lo que Cristo hacía, en lo que nos enseñaba diariamente o que nos enseña las Sagradas Escrituras. La obra tuvo un cumplimiento absoluto. Cristo dice al Padre, he acabado la obra que me encomendaste. Juan capítulo 17, versículo 4. Qué hermoso estas palabras, hermano. Qué hermoso es que usted vive por su voluntad, de que usted hace según la voluntad de Dios. Y que usted día a día le dice, Señor, gracias por lo que permitiste en mi vida. Pero hoy en día entiendo que gracias a lo que viví, a lo que pasé, a lo que sufrí, hoy puedo dar la gloria a Dios, porque ha obrado para bien. Y he visto tu obra redentora en mi vida, en mi familia y en muchos que quizás están viviendo, están pasando un momento difícil. Pero para tu gloria, Señor, se han levantado, se han creído, Padre, y hoy en día caminan en tu verdad, en tu palabra. Misión cumplida. Nosotros tenemos que estar, hermanos, en esto tener bien en cuenta. Y es que estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Que estamos en este mundo, pero que es con un propósito celestial. Y qué bonito, qué hermoso, cuán bueno, hermano, es que usted sepa ese propósito, que usted sepa de que usted está aquí y por qué está aquí, y que en cualquier momento, si Cristo no ha venido, pero Dios nos puede llamar, pero decimos, he peleado la buena batalla de la fe,
pude vivir una vida para ti, agradable para ti, Señor. Porque hubo una caída, hubo pecado, entró el pecado. Y la paga del pecado es muerte. Ya había una condenación en nosotros. Y la condenación era que estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dios cargó sobre su Hijo en la cruz nuestras miserias. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios Padre. Pero sobre todo, miremos la cruz como una manifestación de Dios por amor. Fue en la cruz que Él venció. Fue en la cruz que Él se llevó, ¿qué? Nuestros pecados. Y fue en la cruz que Él le pisó la cabeza al diablo. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Lo que usted era, cuando usted decide cambiar su vida, cuando usted acepta a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, comienza a caminar en rectitud, en su verdad, comienza un cambio en su vida. Usted puede decir: mi antiguo yo ya ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, ya no vive el viejo hombre, el antiguo hombre. Ya no vive usted. Ahora Cristo vive en mí. Cristo vive en ti. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? No nos debe quedar en duda que Él se entregó por amor a nosotros. La ira de Dios seguía en nosotros. La ira de Dios estaba en nosotros. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero había una promesa. Cristo paga nuestras deudas en la cruz. Cristo vino para hacer, escucha esto, la paz en relación con Dios, solo posible por la honra de ¿qué? De la justificación. Romanos capítulo 5, versículo 1. Por lo tanto, ya que fuimos hechos juntos a los ojos de Dios, ¿por medio de qué? De la fe. Tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Jesús dijo en la última cena: la paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Antes estábamos como destituidos de la gloria de Dios. Estábamos en delitos, en pecado, destituidos de la gloria de Dios. Nos esperaba la muerte, pero Dios había anunciado que había de venir uno que era o iba a ser nuestro Salvador y que traía paz, y que a través de Él se acercaría el reino de Dios. Pero a través de la salvación podíamos heredar o entrar al reino de Dios. Cuando Jesús es crucificado, dice que Él se lleva nuestro pecado, nuestras rebeliones. Ahora no vivo yo, a Cristo vive en mí. ¿Qué sucede entonces cuando ya habíamos sido destituidos de la gloria de Dios? Pero ahora viene el Salvador, el que nos rescató, pero también pagó un precio por cada uno de nosotros. Dice que a través de la cruz, dice, por lo tanto que ya fuimos hechos juntos a los ojos de Dios por medio de la fe. Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Jesús trajo paz. Jesús nos reconcilió. ¿Con quién? Con el Padre. Jesús nos reconcilió con Dios. La ira estaba sobre nosotros, pero ahora Cristo en la cruz se llevó nuestros pecados. Toda la ira que a nosotros, ¿a dónde fue?
hacia su hijo. Recuerden que cuando Dios le pide a Abraham su Isaac en sacrificio, Isaac le dice: Padre, veo la leña, pero no veo el cordero. ¿Qué le dijo su padre a Abraham? Dios proveerá un cordero. Isaac estaba a punto de ser sacrificado. Apareció una voz, un ángel, y dijo: espera, he aquí el cordero. La mano de Abraham se detuvo. Pero ahora vemos en la cruz como el cordero que Dios había prometido que fuera sin mancha, sin defecto, pero que fuera por la humanidad y para siempre. Y he aquí el cordero de Dios en la cruz, donde Dios descargó toda la ira que había contra nosotros o con nosotros. Ahora toda su ira va ¿a dónde? A su Hijo Jesucristo. Toda la ira de Dios por nosotros fue sobre él. Él trajo esa paz que dijo en la Santa Cena: la paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Él trajo paz de Dios con nosotros. En la cruz se extingue la responsabilidad penal de nuestros pecados y permite a Dios que no nos vea como si fuéramos justos. Es decir, sin deuda pendiente que pagar. Ya Él pagó la deuda en la cruz. Jesús pagó nuestra deuda. Romanos capítulo 8, versículo 1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen ¿a quién? A Cristo Jesús. Solamente aquel que ha aceptado a su Señor, a su Salvador, aquel que ha aceptado a Cristo, aquel que ha decidido caminar en rectitud, en santidad, aquel que dice hoy en día: mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aquel que ha decidido cambiar y aquel que sabe que le pertenece, lo compró en la cruz. Por eso no hago mi voluntad, sino la de Él. Cuando usted entiende eso, usted tiene una autoridad y un derecho, como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ya no hay condenación en los hijos de Dios. Ya no hay condenación para un verdadero cristiano. Ya no hay condenación para aquel que acepta vivir para Cristo. Es decir, como el profeta Isaías en el capítulo 32, versículo 16 al 17. La justicia gobernará en el desierto y la rectitud en el campo fértil, y esta rectitud traerá la paz. Es cierto, traerá tranquilidad y confianza para siempre. Tu confianza, tu fe, tiene que estar en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. No dice que solamente hoy, sino por siempre y para siempre. Nuestra confianza, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, en lo que Él hizo en la cruz, que Él venció la enfermedad, que Él venció el pecado, que Él venció a Satanás, que Él venció la tribulación, que Él venció lo que quizás estamos viviendo en este tiempo, lo que usted está pasando, y es que usted solamente crea, tenga fe, que Él lo hizo en la cruz y usted se levantará de la condición, de lo que estés viviendo, lo que estés pasando en tu vida. Él venció en la cruz. Los que éramos hijos de la ira por el pecado, pasamos a ser hijos de Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 12. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Amén. Antes éramos hijos de la ira y pertenecíamos
al príncipe de este siglo, de este mundo, que es Satanás, el diablo. Aún no has conocido la verdad. Aún sigues siendo esclavo del diablo. Aún sigues siendo esclavo del mundo. Ahora aún sigues siendo hijo de la ira. Por eso cuando estás con él, cuando desconoces de la verdad, eres amigo, hijo del diablo. Eres hijo de la mentira, eres hijo del pecado, eres hijo de todo lo que no es agradable al Señor. Pero una vez conoces la verdad, su palabra, somos libres. Entonces, conocemos la verdad, ahora somos libres a través de Cristo, aquel que nos compró a precio de sangre. Él me pertenece a mí. Y aquí, primero, usted no se manda solo. Y segundo, nadie aparte de él lo puede tocar. Ni Satanás lo puede tocar. Porque usted tiene un dueño, usted tiene un amo, usted tiene un rey. Pero note algo, hermano, que una vez usted acepta a Cristo, comienza a caminar con su amo, con su rey. Ahora usted es enemigo de aquel que era nuestro amo. Pero no hay que temer, porque el que nos compró es más poderoso que el que está en el mundo. Y Él lo venció. Amén. Y para que Él lo pueda tocar a usted, su amo o su rey, su salvador, el que lo compró, se lo tiene que autorizar a Él. Sin su autorización, Él no lo podrá tocar. Amén.